insistimos mucho en que a la hora de dormir sea la hora de dormir. 2 horas antes de dormir, un niño con autismo y un niño neurotípico, una persona que no tenga ningún tipo de condición, no debe tener exposición a dispositivos electrónicos o pantallas, sobre todo aquellos que emiten una luz azul particular, que es lo que sucede con las tablets y con los celulares, que a pesar de que lo vemos blanco, realmente es una luz específica que va a estimular áreas del cerebro que van a inhibir la liberación de la melatonina. Bienvenidos a Spectrum World Community, un episodio que sin duda alguna lo hemos estado esperando hace muchísimo tiempo y muchas personas han comentado en la página que querían hablar sobre este tema. Definitivamente nuestro episodio y nuestro podcast está creado para familias neurotípicas y neurodiversas, pero que si algo tenemos en común es que necesitamos hablar de autismo. Una vez más, bienvenida a la doctora María Laura Braz, neuropediatra, especialista en enfermedades raras y una persona que nos acompaña en cada uno de nuestros episodios para darnos una cátedra de verdad de lo que debemos hacer en el camino del autismo. Bienvenida, María Laura, ¿cómo estás? Hola, Dianir, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a participar, pues siempre es un gusto para mí acompañarte en estas actividades que yo sé que van a ser de ayuda o de acompañamiento para muchas familias neurodiversas y neurotípicas también. Hoy vamos a hablar de la melatonina. Yo primero que nada quiero comenzar preguntándote, María Laura, tú como doctora, neurólogo, pediatra, ¿qué es la melatonina? Bien, bueno, es importante mencionar que la melatonina es una hormona. Es la principal hormona vinculada o relacionada en el control, regulación y mantenimiento de lo que es el ciclo de la vigilia y sueño, teniendo un efecto a nivel de áreas del cerebro relacionados con la estructuración, la organización o el establecimiento de lo que conocemos como el ritmo circadiano. Es por eso que se le considera a la melatonina un cronobiótico, es decir, capaz de regular esos pulsos de melatonina propia para que la persona pueda tener un adecuado patrón de sueño nocturno. Lejos de lo que las personas piensan, también es bien importante resaltar que la melatonina no solamente está implicada en todo lo que tiene que ver con ese efecto cronobiótico como regulador del sueño, sino que también es considerada un potente antioxidante, es decir, ayuda de alguna manera o previene de alguna manera el envejecimiento o el deterioro celular por radicales libres, lo cual no es un llamado a usar la melatonina como un antioxidante, pero es como un plus para aquellas personas que sí la requieren, de la misma manera que tiene un efecto sobre el ciclo de la reproducción sexual o de la reproducción hormonal en los seres humanos. Y si nosotros nos ubicamos en dónde va a hacer efecto la melatonina, pues tiene mucha relación, mucho efecto, porque la melatonina va a actuar directamente en áreas específicas del cerebro, en donde se encuentra una glándula, que es la epífisis o la glándula pineal, que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que va a producir su propia melatonina. Entonces, la melatonina inicialmente y de manera grande la vamos a utilizar de manera sensata y responsable en aquellas personas que lo requieran para regular su ciclo circadiano de sueño o el ciclo vigilia-sueño, pero también puede tener efectos en otros órganos diana
como el área hormonal, de reproducción sexual, efectos antioxidantes a nivel celular, entre otros. Es decir, hablando, yo creo que en un lenguaje como padres que a veces nos cuesta un poco entender esta información médica que ustedes nos dicen en una consulta, y a mí me pareció muy interesante hablar de la melatonina con un especialista que creo que no estoy segura. Todos asistimos al neurólogo. Todos los padres, de alguna u otra manera, si te dicen en la escuela, podemos sospechar, o psicólogo, que tu niño tiene autismo, te envían automáticamente con neurología y ustedes se encargan de hacer una cantidad de estudios y de evaluaciones donde ustedes pueden determinar si estamos ante un diagnóstico o no de autismo. Ahora, María Laura, todo esto que tú acabas de decir, dices que la melatonina es una hormona, es decir, que es algo que todos debemos, nuestro cuerpo debe producir de manera natural. Ok, sabemos, Correcto. perfecto. Ahora esto que tú dices que también está y viaja esta glándula que hace también toda esta producción y que tú también nos estás diciendo de que la melatonina también es un antioxidante para nosotros y que puede ser muy beneficioso, también dices que también puede afectar unos órganos de una manera que no sea un beneficio. Este episodio que estamos hablando de la melatonina y autismo, yo te pregunto, ¿por qué la melatonina es más usada en las personas con autismo que en una persona que no tenga el autismo? Yo quiero decir con esto, pareciera ser que el diagnóstico de autismo lleva al lado, dale melatonina a tu niño. Y no solamente para dormir, yo he visto muchos padres que utilizan la melatonina como para calmar al niño, como un niño que esté hiperactivo, también quieren con la melatonina hacer que el niño baje, digamos, todos estos estímulos y que ellos manifiestan a través de sus movimientos. No sé si en todo esto me puedes dar idea de por qué está Claro, una u otra de la mano. claro. El uso de la melatonina en niños con autismo o en niños sin condición de espectro autista, pero que por alguna razón tienen algunas disfunciones del sueño, es algo que se ha como globalizado o generalizado, lo cual ya por ahí eso levanta y enciende las alertas, porque no todas las personas o no todos los niños van a requerir este producto, pero sí se utiliza en niños con autismo por el margen de seguridad que Mm. ofrece en relación a las dosis que podemos utilizar, porque de alguna u otra manera es un producto natural en el sentido de que no es una benzodiazepina, no es un alprazolam o un bromazepam, que tiene muchos efectos deleterios, dentro de ellos el techo terapéutico y la dependencia farmacológica, y porque es un medicamento que de la misma manera que colocamos podemos retirar. Okay. Ahora bien, no está bien hacer uso de la melatonina en niños con autismo mientras no se defina si realmente existe un trastorno del sueño o no. Y Okay. adicionalmente a eso, es importante saber si ese trastorno del sueño que tiene el niño, por ejemplo, un insomnio, es un insomnio primario, que es el mayor porcentaje de los insomnios que se observan en niños y adolescentes con la condición de espectro autista, o si es un insomnio o un trastorno del sueño comórbido. ¿Qué quiero decir con esto? Un Ok, vamos trastorno a del separar sueño, cada uno para que ellos entiendan cuál es el sí, primario y cuál es el... exactamente. Y el comórbido o el trastorno del sueño o el insomnio comórbido es el que es secundario a una patología médica de base que pueda estar presentando esa persona con autismo. Por ejemplo, una epilepsia del lóbulo frontal, ¿ok? Okay. Paralelamente a esto, es importante saber y definir qué está pasando con el sueño de ese niño con autismo, porque lo que primero salta al llamado, o lo que nosotros primero buscamos en nuestra consulta neurológica, es saber si es realmente un insomnio primario o si es un trastorno del sueño real, o si este niño está en el contexto de un trastorno del procesamiento sensorial que es muy frecuente, frecuentísimo en niños con autismo, y que esas alteraciones del procesamiento sensorial se van a manifestar a veces en alteraciones conductuales, esas conductas disruptivas de hiperactividad, de autolesiones, Ujú, etcétera, ujú. o si se traduce en alteraciones para la alimentación o se traduce en un trastorno del sueño. Si O se nosotros traducen recordamos, todas a veces.
Se traduce en todas, exactamente. Y adicional a ello, si un niño con autismo, con un trastorno del procesamiento sensorial o un desorden del procesamiento sensorial, no duerme, obviamente toda su parte conductual se va a intensificar de manera significativa, ¿ok? Entonces, primero que nada, hay que hacer una evaluación de cómo es el hábito o cuáles son los hábitos de sueño. Si ese niño se diagnosticó oportunamente con autismo, cuál es el abordaje terapéutico que se está haciendo, saber cuál es el perfil sensorial de ese niño, porque si es un niño con hipersensibilidades desde el punto de vista visual o táctil, por ejemplo, va a ser un niño que fácilmente se puede distraer o se puede perturbar su sueño si existen bombillitos o elementos decorativos en el techo que lucen muy lindos, esos stickers. Muchas veces también se asustan con la oscuridad. También suele pasar eso. También suele pasar, incluso a veces distorsionan las sombras y pueden pensar que es otra cosa, y esto también sucede en niñitos que no están dentro del espectro, pero hay que saber si adicionalmente a esto estamos cumpliendo todas y cada uno de los pasos que se requieren para hablar de hábitos adecuados de sueño. Y acá es muy importante tener en cuenta si existe o no una alta estimulación, una alta exposición a estímulos sensoriales, luces, dispositivos electrónicos, la temperatura de la habitación, el olor. El olor, si es un niño que necesita peso para dormir, de esas mantas compresivas que existen. A veces el detergente de la ropa y los papás no lo saben. Muchas veces pasa y ellos no saben a qué se debe y es el olor que es nuevo en su ropa y eso los irrita también mucho. Los irrita también. Y lo otro es, insistimos mucho en que a la hora de dormir sea la hora de dormir. 2 horas antes de dormir, un niño con autismo y un niño neurotípico, una persona que no tenga ningún tipo de condición, no debe tener exposición a dispositivos electrónicos o pantallas, sobre todo aquellos que emiten una luz azul particular, que es lo que sucede con las tablets y con los celulares, que a pesar de que lo vemos blanco, realmente es una luz específica que va a estimular áreas del cerebro que van a inhibir la liberación de la melatonina propia y de la melatonina endógena, porque esa es la otra parte. Para que el cerebro reconozca que llegó la hora de dormir, dentro de las pautas o los requerimientos que se necesitan, es que no haya exposición a la luz. Como ese estímulo que esté recibiendo ese sentido. Ese estímulo que esté recibiendo ese cerebro, porque si recordamos que la retina y el nervio óptico es una prolongación del cerebro y que eso está totalmente conectado, vinculado, entonces yo le puedo dar 500 miligramos de melatonina a un niño y no le va a hacer absolutamente nada. Entonces, no hacemos nada indicando o colocando o automedicando, que es el peor de los casos, un producto cuando yo no voy a corregir o cuando yo no corrijo lo que debo corregir para que ese ciclo circadiano del sueño se pueda llevar a cabo de una manera óptima. ¿Okay? Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. En aquellos niños con autismo nivel 3 que necesitan significativos apoyo o significativos abordajes, que es el autismo nivel 3, que es el más severo. Si ese niño tiene una discapacidad intelectual asociada o tiene una epilepsia asociada o tiene un foco irritativo a nivel del electroencefalograma, entonces probablemente ese niño, como es un insomnio, en caso de que que tenga un insomnio, obviamente, en caso de que tenga un trastorno del sueño o un insomnio, ya no podemos hablar de un insomnio primario, que es al que le va bien utilizar la melatonina, sino que es un insomnio propio de esa alteración que tiene a nivel de la corteza cerebral y que obviamente va a requerir el uso de fármacos psicotrópicos para su respectivo control. Entonces es bien importante que los papis que nos escuchan sepan que antes de incorporar una medicación, porque a la final
es un producto sintético, es algo elaborado en un laboratorio. Primero pregunten si realmente mi hijo lo necesita, porque ahorita desde el punto de vista del boom del marketing, también te lo dan en goticas con sabores, te lo venden en gomitas. Sí. O sea, hay una forma muy buena, o sea, tenemos muchas formas de incorporar la melatonina. Muy diversa, de ofrecer. Muy diversa de ofrecer este medicamento, pero lo primero que debemos saber es si mi hijo realmente la necesita, porque el mejor medicamento es el que no se toma. El no se da. Exactamente, entonces eso es bien importante que los papás lo sepan. Es un error, y tratando de enlazar un poquito lo último que mencionaste, Dianet, decir que voy a usar la melatonina para que bajen los niveles de hiperactividad. No es un estabilizador del humor, no es un medicamento para abordaje conductual, no se utiliza para ello, ¿ok? Y siempre entender que en el autismo ninguna conducta es absurda. Siempre hay que hacer un análisis funcional de la misma, partiendo de las características sensoriales, comunicativas y conductuales que tenga ese niño o ese adolescente en particular. ¿Ok? Siempre hay un porqué, y entender que la melatonina, en el caso particular de estos niños que tienen un insomnio primario, es decir, que no es un niño enfermo, sino que simplemente no duerme, y que muy a pesar de que se esté haciendo el abordaje sensorial y de que estemos haciendo la higiene del sueño y todo lo demás, también entender que la melatonina no va sola, que la melatonina debe ir con un apoyo psicológico que se conoce como terapia cognitivo-conductual. ¿Terapia cognitivo-conductual para los trastornos del sueño? Sí, terapia cognitivo-conductual por psicología, más la melatonina, y a veces a la melatonina hay que incorporarle otro medicamento que se llama triptófano, que va a potenciar el efecto de la melatonina. Entonces, funciona sí, es como un potenciador del efecto de la melatonina. Fíjate qué interesante. Disculpa, María Laura, termina la idea y yo concluyo en algo que quería comentar. Sí, de hecho, en los casos de niños que están en lactancia materna, la leche humana, la leche de la mamá, tiene altos contenidos de triptófano, y por eso es que la lactancia materna, valga la cuña para la lactancia materna, es un potente cronobiótico, porque el niño está recibiendo el triptófano que está dentro o contenido, entre otras cosas, en la lactancia materna, y por eso son niñitos que tienen un sueño bastante plácido y que se van a despertar solamente para la necesidad de comer o de sentir el vínculo afectivo con su mamá y también con su papá. Fíjate qué interesante todo eso que tú comentas, además que somos pro lactancia materna en todos los sentidos y beneficios que pueda tener, y como madre lo hice en mis 2 hijos. Pero yo voy a recatar algo que tú mencionaste hace un momento, y hablas de la dosificación. Mencionas algo como también en la edad. Y creo que para todos los que estamos viendo esto y escuchándote, es muy importante saber cuándo el médico recomienda que es una edad oportuna. Luego que ya el niño pasó por los estudios, ya fue a tu consulta, es un niño diagnosticado con un trastorno del sueño, ¿a qué edades se comienza a ofrecer la alternativa de la melatonina? Porque creo que ustedes lo que ofrecen es la alternativa que sea menos invasiva, si se quiere, para el niño, o que tenga el menor efecto secundario, que sea más segura. La melatonina sin duda es la primera pieza a mostrar, o la primera medicación segura que ustedes pueden orientar al papá a que lo intenten, porque sin duda hay otros médicos también que se van por medicamentos muy fuertes, y a veces un medicamento tan sencillo como la melatonina puede tener un mayor efecto que un medicamento que tenga un efecto secundario o que el niño vaya a tener algún tipo de dependencia. ¿Cuándo, María Laura, es la edad y cuáles son las dosificaciones que ustedes recomiendan? Que sean orientadas por un médico, no que un papá tome una caja de gomitas de 1 miligramo, 5 o 10 miligramos, y esté jugando a saber cuál es la dosificación con sus hijos. Bien, actualmente las diferentes academias, instituciones internacionales de medicina del sueño,
En la edad pediátrica todavía no existe una dosis estandarizada, ¿ok? No es como de pronto un antibiótico que nosotros decimos, bueno, la dosis de la amoxicilina son tantos miligramos por kilogramo de peso Correcto. día. En la melatonina todavía estamos en esa búsqueda de lo que es la dosis óptima para un niño, siempre tomando en cuenta que la dosis máxima no debe superar los 10 miligramos, obviamente esto va a estar en relación con la edad y el peso, y una dosis mínima hasta de 1 miligramo día, que se da hora sueño. Hora sueño es en la noche. Es bien importante acá tener en consideración que no existe tampoco una edad específica para el inicio de la toma de la melatonina. Yo particularmente en mi consulta en bebés menores de 2 años la he utilizado en algunos con mucho éxito y en otros no tanto, teniendo que pasar a una segunda fase de abordaje, habiéndose descartado intolerancias no celíacas al gluten, problemas gastrointestinales que pueden interferir en el sueño también, una gran cantidad de cosas, pero lo hemos utilizado, yo lo he utilizado y se puede utilizar en niños de 1 añito o quizás un poquito menos, pero siempre empezando por las dosis mínimas, que en Mínimas, este caso seguras. pueden ser 0.5 o 1 miligramo diario, ¿ok? Y regularmente hay niños que uno tiene que ir titulando la dosis según la respuesta terapéutica. Hay niños que con 1 no mejoran, que con 3 sí, hay otros que necesitan 5, hay otros que necesitan más, y hay otros que lamentablemente no responden bien a la medicación, así como hay otros que con 1 miligramo es como que si hubiesen tomado A eso iba. una La edad y el bomba. peso no tiene nada que ver con la cantidad de miligramos que se le dé a ese niño. Probablemente un Para papá le esté dando a un niño de 8 años una de 5 miligramos porque cree que la de 1 no funciona y lo están haciendo de manera empírica. empírica, no saben lo que están haciendo y terminan haciendo un daño a otros órganos que más adelante tú nos vas a comentar los efectos que también tiene la melatonina sobre ellos. Claro, y acá es donde es importante, siempre que nosotros vamos a indicar un medicamento o siempre que los papás van a hacer uso de un producto, es por qué y para qué. O sea, a veces los papás me preguntan, doctora, la dieta de gluten, y siempre le pregunto, ¿qué esperas de la dieta libre de gluten? ¿Por qué la quieres usar y para qué? O a veces ni siquiera es intolerante y te dice, doctora, la dieta de la intolerancia al gluten y ni siquiera sabe si el niño lo es. Porque no se ha hecho, o sea, no han entendido o se les hace muy difícil o estamos arropados por esta moda que hay de que ahorita todo el mundo tiene inherencia en lo que es salud infantil y empiezan a mandar a todos lo mismo por igual. Así como hay productos homeopáticos que los empiezan a dar para una cosa y resulta que terminan sirviendo para el cáncer, para el Alzheimer, sirviendo entre comillas, ¿ok? Entonces, siempre, siempre es bien importante estar apegados a la sensatez, siempre con la supervisión de un médico, no necesariamente tiene que ser el neurólogo, el pediatra perfectamente puede hacer uso de este recurso que es muy valioso, pero siempre con acompañamiento médico, no automedicando, no porque me lo dijeron en el grupo de Facebook o en el grupo de mamás de WhatsApp, porque nos alarma mucho cosas que están sucediendo en este particular. Bueno, Laura, una pregunta que creo que todos los padres nos hacemos luego que ustedes dicen, ok, el niño puede tomar la melatonina. ¿Hay algún momento en el transcurso de la toma del medicamento que el niño se regula o por cuánto tiempo este niño debe estar consumiendo la melatonina en el caso de que esté funcionando? ¿Esto tiene un tiempo, una vigencia? Bien, esto vendría siendo, Dianet, como las terapias. Cada niño va a responder de una Diferente. manera diferente al tiempo que requieras usar la Pero no hay un medicación. tiempo que sea dañino en algún momento para el cuerpo, para el niño. Regularmente uno da un compás de tratamiento de indicación terapéutica de 3 meses. ¿Por qué? Porque se supone que en un lapso de 3 meses tú haces los otros abordajes, haces el El abordaje psicológico, lo cognitivo-conductual, que dijiste. haces la restricción dietética en caso de que documentemos que hay un Quitas el problema. iPad o la luz azul 2 horas, vas haciendo Es, todo esto. vas haciendo todas esas modificaciones Ujú. y manejamos con un lapso de 3 meses. Ok. Más allá, hay niños que con un mes
mejoran significativamente y ya no necesitaron más la melatonina. Hay niños que la necesitan por un periodo de tiempo un poco mayor, pudiésemos decir de 4 a 6 meses. Hay niños que si no la toman no logran dormir, pero en este caso, a diferencia de los psicotrópicos, no se trata de un tema de dependencia farmacológica, sino de el apego o de la sensación de bienestar que ese niño o ese adolescente pueda tener y lo pide, porque no dormir produce muchas alteraciones, produce aumento del riesgo cardiometabólico, produce alteraciones depresivas y adicionalmente a eso puede producir muchas distorsiones conductuales en la cotidianidad, que es ir al colegio, no durmió, va irritable a la clase, nos llaman, retira al niño, nada más 2 horas. Rendimiento y emoción, no, es que para ningún cuerpo creo que esto puede ser algo sano, beneficioso. No dormir. Y cuando hablamos de niños, hablamos de que mientras ellos duermen, está trabajando esta hormona tan importante del crecimiento y que forma parte fundamental de todo este desarrollo del niño. Y que con todo esto que tú nos estás diciendo, yo me pregunto, en ese momento que el niño está consumiendo la melatonina, ¿cómo el papá sabe que la debe de tener? El médico me dice que lo vas a tomar por 2 meses, luego de 2 meses el niño detiene el consumo, va viendo cómo obviamente con todos estos apoyos el niño va respondiendo y de ser así, un niño puede con la rutina. Lo que quiero preguntar ¿es la rutina la que ayudó a que este niño en realidad regulara su sueño? ¿La melatonina tuvo algo que ver en eso? ¿Simplemente ayudó a que todo este apoyo fuese más sencillo? Es decir, el papá pudo haber hecho todos estos apoyos sin tomar la melatonina y a lo mejor hubiese funcionado también. Bien, acá te lo voy a plantear de la siguiente manera. Hay papás que hacen todo lo que estamos mencionando y el niño no duerme. Entonces allí necesitas el producto biológico para inducir el sueño. Entonces, exacto, para inducir el sueño. Entonces es muy variable, Dianet. A veces los padres se quedan como, ¿será que yo estoy haciendo algo que está mal hecho? Bien, pero en el transcurrir del tiempo, ya una vez que los padres están 100% conscientes de los hábitos, de las recomendaciones antes de ir a dormir, incluso de lo que comemos antes de ir a dormir, descartamos intolerancias alimentarias, descartamos focos orgánicos a nivel electroencefalográfico, vamos a dar la melatonina y ese niño se reguló. De la misma manera que lo incorporé, yo lo puedo retirar sin ningún inconveniente. Porque no hay dependencia, como nos dijiste anteriormente. No hay dependencia farmacológica, como puede pasar con las benzodiazepinas, que equivocadamente las personas toman para dormir, pero las benzodiazepinas no son hipnóticos. Las benzodiazepinas son el tratamiento de primera elección para los trastornos de ansiedad y como un coadyuvante de algunos fármacos anticonvulsivos. Entonces, ¿qué hacemos o qué hacen las personas cuando toman un alprazolam, por ejemplo? Aprovechando la colita del efecto colateral del medicamento, que es la somnolencia, pero es un sueño prestado. Acorta el ciclo del sueño, te despiertas embotado, que no puedes abrir los ojos, y llega un momento en que eso tiene un techo terapéutico, porque ese tipo de fármaco, a diferencia de la melatonina, sí modifica los circuitos bioquímicos cerebrales, los receptores de las membranas de las neuronas, y vas a necesitar cada vez más, cada vez más, cada vez para más. Para poder tener esa sensación de sueño que estabas teniendo, que te hiciste dependiente a sentirte así. Exactamente, y eso es un fármaco dependiente. Y cuando lo retiras, si lo retiras abruptamente, es una situación dramática porque se instaura algo que se llama síndrome de abstinencia, como que si fuese cualquier droga. Una droga. Wow. Entonces es bien importante pues conocer un poquito más a fondo este tipo de información. Pero la melatonina sin duda nos engloba a todos. Y cuando digo a todos, también me engloba a mí, que mi niño con autismo en algún momento le he ofrecido la melatonina. Y para nosotras concluir este episodio, yo le comentaba antes de grabar a María Laura, le comenté algo que me pasó muy particular con Santiago, y esto quiero que lo hablemos rápidamente antes de decir a qué órganos puede afectar el efecto secundario, como nos estábamos diciendo en un principio. Santiago en algún momento, él ama las gomas, las gomitas, el dulce en la presentación de gomitas.
Y es una manera muy sencilla para mí darle muchas veces a Santiago medicamentos, un omega o ofrecerle, por ejemplo, la vitamina C cuando estábamos en todo este tiempo de pandemia, infinidades de cosas. Y siempre en las gomitas, por alguna razón, ellas no vienen con este sistema de seguridad que otras presentaciones sí vienen. Lo que sucedió fue que Santiago consiguió el pote que nosotros teníamos de su melatonina, de las gomitas. Y por supuesto, no tiene un seguro. Cuando nosotros llegamos a la habitación y vimos el frasco de gomitas vacío, a mí me iba a dar prácticamente, yo me iba a desmayar, porque cuando lo veo al masticando, yo dije, se comió y el pote era nuevo, era de 90 gomitas. Yo creo que había consumido algunas 15 anteriormente, es decir, todas esas 60, 70 se las comió en ese instante que él estuvo con ese pote. Entonces, yo quiero contar esto porque puede que a muchos padres le haya pasado. Yo estoy dentro de los Estados Unidos y yo automáticamente llamé al centro de toxicología de aquí porque leí el frasco que decía en caso de emergencia, llama acá, entonces busqué en internet dónde era el departamento que debía de llamar si esto sucede, ¿no? Llamé y la persona que me atiende, eso es como un 911 casi, y ella me dice, ok, ¿de cuántos miligramos era la melatonina? Y yo le digo a ella, 1 miligramo. Y me dice ella, ¿cuántas tenía el frasco? Le digo yo, la presentación es de 90, algunas 70 se comería. Y ella se ha reído, ella se rió en el teléfono y eso para mí fue, ya va, yo estoy llamando un número equivocado, ¿qué está pasando? Porque yo estaba súper alterada por querer saber qué le podía pasar. Y ella la respuesta que me da es que me dice, en inglés por supuesto fue todo, ella me dice, no tenemos hasta ahora un conocimiento de qué cantidad puede ser tóxica para el niño. Y en ese momento obviamente ella me calma, me dice, cálmate, no va a pasar absolutamente nada. Lo peor que puede pasar es que Santiago no va a dormir. Y eso para mí fue, yo, ¿cómo no va a dormir si con una gomita concilia un sueño de manera como si le hubieses dado, no sé, un clonazepam o algún medicamento así, como él no va a dormir? Efectivamente, Santiago, ella me dijo, no va a pasar nada, tenemos niños que han consumido frascos de 10 miligramos cada una de ellas y no les ha pasado nada más de no dormir. Por eso no tenemos una cantidad que te podamos decir es preocupante. Y bueno, así fue, de verdad que lo quiero contar porque vigilé obviamente toda la noche a Santiago, Santiago no se durmió. Inmediatamente no, como lo hace con una sola, imagínate comerse 60, 60, 70. Y no se durmió. Algún efecto obviamente tiene el medicamento para que el niño ni siquiera pueda dormirse de la cantidad que consumió, pero todo el tiempo chequeé su ritmo cardíaco porque veía que, no sé, no me imaginé cualquier cosa y la verdad es que no pasó absolutamente nada. Con esto no quiero decirle a las personas que no va a pasar nada que mientras más le den al niño. Por el contrario, fíjense que a esa cantidad que el niño consumió, gracias a Dios, es un medicamento seguro, pero que ni siquiera durmió. O sea, no es necesario dar cantidades altas, vayan con el médico para que ustedes de verdad puedan tener la mejor orientación de qué puede funcionar. Santiago es un niño que tiene 8 años, que tiene un peso casi de un niño de 12, 13 años, es muy alto. Santiago parece un niño de 10, 12 años. Y Santiago con solamente una gomita de 1 miligramo duerme lo que no duerme mi niño de 2 años si le ofrezco la misma gomita. Entonces, cada persona es completamente diferente. Uno no tiene autismo, el otro sí. Entonces, ahí es a donde yo voy. Seamos honestos con nosotros mismos, seamos responsables de lo que estamos haciendo como padres y vayamos al médico para saber si lo que estamos haciendo es necesario. Con Santiago yo solamente lo he hecho cuando veo que el niño son las 11 de la noche y ya tiene que ir a la escuela y a lo mejor consumió un medicamento muy azucarado que lo ayude a que pueda dormir. Solamente en esos momentos. Yo no utilizo eso para que Santiago pueda dormir, porque él todos los días duerme sus 8 horas. Entonces, para mí no es necesario dar la melatonina. Es necesario en un viaje, es necesario en un momento que esté desregulado. En esos momentos es necesario una melatonina porque ciertamente el niño tiene una sensación de sentirse en paz, de sentirse en calma. Esa es la sensación que ellos tienen. Por lo menos en mi caso, que a Santiago le va muy bien con eso. Pero ya contando esto, quería, María Laura, que ya concluyéramos diciendo cuáles son esos efectos secundarios para los papás que están dando melatonina como si fuese una medida o un dulce
y se lo dan a los niños todos los días porque muchas veces es, ay no, ya, para que se duerman, ni siquiera es para ayudarlo a descansar, es para que ya ellos descansen del niño, eso también pasa. Y los Bien. padres caen en dar un medicamento que el niño no necesita. Entonces, ¿qué puede afectar la melatonina en el uso desmedido del mismo? ¿Qué puede pasar? Fíjate que tú mencionas algo muy importante, Diane. La melatonina es un medicamento o un producto, vamos a llamarlo de esta Ujú, manera, muy seguro. Pero así como el Centro de Toxicología y la CDC en Estados Unidos, que quizás es nuestro máximo director de orquesta, ellos dicen, no existe todavía estandarizada una dosis a la cual pueda ser tóxica en niños la melatonina, ujú. tampoco sabemos en qué dosis no va a ser tóxica la melatonina. Así es. Entonces, siempre tenemos que ir con cuidado porque cada organismo es diferente, mi respuesta metabólica a cada medicamento es distinto y de pronto lo que para una persona Ujú. 1 miligramo de melatonina es un potente inductor de sueño, para otra no. Para Lo que otra. está más o menos descrito son obviamente alteraciones de la mucosa gastrointestinal, Mm, erosiones, situaciones erosivas de la mucosa gástrica, mm, por el hecho de que siempre tengas que estar consumiendo un medicamento, eso por allí, sabiendo que tiene un efecto hormonal o es una hormona y que eventualmente puede tener un efecto en todo lo que es ese eje cerebro, gónadas, ovarios o testículos. Se mm, están documentando algunos casos aislados de pubertad precoz en niños mm. cuya única ingesta fuera de lo que regularmente deben comer es la La melatonina. melatonina. Entonces, estamos viendo que pueden haber afectaciones como una pubertad precoz, que puede haber una gastritis erosiva. No hay documentadas alteraciones del ritmo cardíaco como sí puede pasar con otros fármacos, como es el caso de la risperidona, Mm. que eso es tema de otro podcast, ¿ok? Pero siempre es importante llevar un registro de todo lo que el niño pueda estar presentando una vez que inicie el Mm. tratamiento con la melatonina, porque es la única manera de poder ofrecer, ¿ok? Este tipo de estadísticas. También hemos Ok. visto niños con somnolencia muy marcada en primeras horas de la mañana, así como niños que hacen reacciones paradójicas al medicamento, que es Mm, una reacción paradójica que ocurre exactamente lo contrario a lo que tú esperas, lo que mm. ocurrió con Santi. Con la A cantidad que veces tomó. Ujú. con 1 miligramo voy bien, pero si me das 60 miligramos o 70 miligramos de melatonina, no va a pasar Es el efecto absolutamente nada, adverso. porque Es es el correcto. efecto paradójico de la medicación. Entonces, el llamado es a saber siempre el por qué y el para Con qué yo estoy conciencia. queriendo dar Ujú. un medicamento a mi hijo. No nos dejemos llevar por lo que nos dicen los vecinos, las mamás. Es muy Mm. importante, El sí, internet. la unión de las familias para compartir información, pero siempre acompañamiento del médico y si lo buscan por Google, peor. Eso hablo, internet y Sí, porque tenemos tanto acceso a tanta información, no información. solamente a cosas como la melatonina, a otras cosas que no tienen evidencia científica, pero de absolutamente nada, y los estamos utilizando con nuestros hijos. Entonces, mucho Exactamente. cuidado con eso porque siempre hay un riesgo individual para cada medicamento. De verdad que muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta este momento en nuestro episodio de autismo y melatonina. De verdad que hacemos esto por la salud de toda esta generación de niños que estamos viendo, obviamente con, si se quiere, con mayores diagnósticos de autismo. Los estamos viendo a la vuelta de la esquina. Ha aumentado ese diagnóstico y que obviamente la melatonina ha ganado en el mercado un campo grandísimo en su venta, ¿no? Y en su comercialización. Pero también es importante que como padres seamos conscientes de lo que estamos haciendo y lo que le estamos dando al niño, porque lo que le puede estar mejorando en una cosa, a lo mejor en un niño no verbal puede estar llorando y crean que es la melatonina y es el efecto gastrointestinal o gastroalesivo que ha hecho que menciona la doctora. Entonces, qué bien es nosotros instruirnos sobre lo que estamos ofreciendo a nuestros niños. Sin duda, María Laura, muchísimas gracias de verdad por aclarar todas estas ideas. Me siento más tranquila, me siento, creo que podemos decirles a los papás que sin duda tienen que hacer esas evaluaciones previas para saber que lo que están ofreciendo es lo adecuado, por cuánto tiempo, qué rutinas tienen que cambiar para que este niño
mejore el sueño y ustedes no dependan de estar utilizando este tipo de, sí, digamos, este tipo de medicamentos, le quiero llamar como este tipo de productos, que sin duda alguna lo que hacen es tomarlo de la farmacia y darlo al niño, como siempre asegurando de que siempre va a caer bien, y no siempre todo cae bien, no todos los cuerpos respondemos de la misma manera. Gracias a todos por vernos, gracias María Laura una vez más por estar con nosotros, gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos. Gracias, Diane. Gracias.